series grandes o muestras pequeñas. En su primera etapa, que se refiere a la construcción de las distribuciones de frecuencias. Iniciamos con con los conceptos básicos. Iniciamos diciendo que una serie grande es aquella serie estadística que tiene 30 o más elementos. El análisis descriptivo se refiere al cálculo de las medidas de tendencia central, como la media aritmética, la mediana y la moda, y las de dispersión, como la desviación estándar, el coeficiente de variación y el coeficiente de asimetría o de sesgo. Datos agrupados. Es la técnica que nos permite el análisis de las muestras grandes por medio de una distribución de frecuencia. Entonces, las series estadísticas grandes se analizan a través de la técnica conocida como datos agrupados. Y los datos agrupados, como su nombre lo indica, agrupan los valores de la serie estadística en distribuciones de frecuencia. ¿Qué es una distribución de frecuencias? Es la presentación de los datos estadísticos en una tabla. Y esa tabla contiene dos columnas. La primera columna registra las clases y la segunda las frecuencias de clase. ¿Cómo se construyen? Las distribuciones de frecuencias se construyen con los siguientes pasos. Primero, calculamos el rango. Segundo, calculamos el número aproximado de clases. Tercero, calculamos el intervalo de clase. Cuarto, construimos las clases. Y quinto, calculamos las frecuencias de clase. 5 pasitos. Veamos nuestro primer ejemplo. Lo vamos a hacer para una variable discreta. Aquí recordamos que las variables discretas son aquellas que no permiten división. Entonces, ustedes observan aquí en el problema, hay una base de datos, una serie estadística, y para que ustedes puedan identificar si es discreta o es continua, revisan estos numeritos que representan. Y el problema se los dice. Víctor es el nuevo administrador de una agencia de vuelos y en su primera tarea desea saber cuál es el comportamiento de los boletos vendidos. Entonces, estos datos representan boletos. ¿Verdad? Entonces ustedes dicen, no me pueden vender un cuarto de boletos, no me pueden vender medio boleto. O yo quiero 3/4 partes de un boleto. No. Entonces no es divisible, por eso es discreto. Anoten ustedes, hagan su anotación ahí. Nuestro primer pasito, calculamos el rango. ¿Qué es el rango? Es la distancia o recorridos que tienen los datos del más pequeño hasta el más grande. Observen ustedes esta serie estadística, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la columna y contamos en la fila 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces multiplicamos 6 por 6, quiere decir que esta serie tiene 36 notas, 36 datos, 36 registros. Por lo tanto, esa es nuestra M. El cálculo del rango, observen ustedes la formulita. Dato mayor menos dato menor. Regresemos, Jonathan. Dato mayor menos dato menor. Entonces buscamos
en toda la serie cuál es el mayor. Y vemos que el mayor es este 170. Luego buscamos el menor y vemos que el menor es este 55. Y lo restamos. 170 menos 55 igual a 115. Este 115 es el rango. Muy bien. Paso número 2. Cálculo del número aproximado de clases se identifica como K. El rango lo vamos a identificar como una R. K, el número de clases. Y la fórmula para calcular el número aproximado de clases es esta. Se le llama forma de Sturges. S-T-U-R-G-E-S. Sturges. 1 más 3.33 por logaritmo de n. Entonces, el 1 es una constante, el 3.33 también, el logaritmo también. Lo que cambia es n según el número de datos que tenga la serie estadística. En nuestro caso es 36 para este ejemplo. Ustedes pasan a su calculadora los datos como están aquí y van a obtener que K es igual a 6.1824, 87.328. La recomendación es que utilicemos aquí todos los decimales, no vayan a aproximar. El siguiente paso, cálculo de intervalo de clase. Este se identifica como una I minúscula. Y su fórmula es I es igual a R de rango dividido K, el número aproximado de clases. El rango habíamos determinado que era 115, lo dividimos entre 6.1824 que nos dio K, y vean ustedes 18.60. Por lo tanto, I es igual a 19. Aquí vamos a poner una notita poderosa. Pongan ustedes nota poderosa. Aquí es, hasta aquí aproximamos. Para el cálculo del intervalo, cualquier fracción decimal aproxima al inmediato superior. Repitiendo. En el cálculo del intervalo de clase, cualquier fracción decimal aproxima al inmediato superior. Aquí como pasa de 0.5 a 10.60, lo aproximamos a 19. Pero si en lugar de 0.60 hubieran tenido 0.10, de todos modos lo pasamos a 19. Perdone, ¿cómo dijo después de aproxima? Dije que en el cálculo del intervalo, cualquier fracción decimal aproxima al inmediato superior. Gracias. Y con, Una consulta así, póngale, pudiera ser 18.01, se aproxima a 19. Así No se es, queda en 18, sino que se aproxima. así es. Gracias, Lick. Gracias. Muy bien. Lick, disculpe, eso es porque es una variable discreta. En la variable discreta o continua se hace lo mismo. Ok, gracias, Lick. Muy bien. Siguiente pasito. Siguiente, Jonathan. Ahora vamos a calcular la primera clase. Para la primera clase partimos del dato menor, 55, y le vamos a sumar el intervalo, pero disminuido en 1. Cuando la variable es discreta, pongan otra su nota poderosa ahí, nota poderosa. En la variable discreta, en la primera clase, al límite inferior o dato menor,
se le suma el intervalo disminuido en 1. Por lo tanto, 19 menos 1 es igual a 18 y 55 más 18 es igual a 73. Nuestra primera clase es entonces 55, 73. Dejo un espacio ahí Sí, para Lick, que lo... ¿Cómo anda? disculpe, solo dijo de que como es primera clase, es por eso que aparece el 1 allí. Esto va a tender a variar. Esto ocurre solo en la variable discreta. Ok. Entonces, las clases se forman sumando al dato menor intervalo de clase. Pero cuando se trata de discreta, le restamos 1 al intervalo. Y Lick, observen perdone, ustedes que manda. ¿podría repetir la nota, por favor? Bueno, Gracias. en la variable discreta, en la primera clase, al dato menor le sumamos el intervalo disminuido en 1. ¿Ya lo tienen? Ya, Lick, gracias. Bueno. Y observen ustedes otra nota. Regresemos, Jonathan. Cuando la variable es discreta, en la variable discreta, las clases se separan con un guión. Entonces, observen ustedes en esta clase 55-73. Por lo tanto, las clases tienen 3 elementos. Regresemos. Tiene límite inferior, que es el 55, límite superior, que es el 73, y el guioncito que representa el intervalo de clase. Entonces, límite inferior, límite superior, intervalo de clase. Vamos a la siguiente. El siguiente pasito es calcular las clases. Cálculo de las clases. Entonces, tenemos la primera clase 55-73. Para las siguientes clases, sumamos el intervalo. Anoten ustedes ese chivito. No. Verticalmente, a cada límite le sumamos el intervalo completo. Nuestro intervalo es de 19. Entonces, 55 más 19, 74. 73 más 19, 92. Y observen ustedes ese comportamiento. El límite superior de la primera clase, el siguiente inferior en la segunda clase es un correlativo. 73, 74. Luego 73 más 19, 92. 74 más 19, 93. Y tiene que estar correlativo en diagonal con el límite superior de la clase anterior. Luego, eso les va a servir a ustedes de guía, si van trabajando bien. 93 más 19, 112, y tiene que ser correlativo con el límite superior anterior. 111, 112. 130, 131, 149, 150 y 168, 169. Quiere decir que trabajamos bien. Entonces, verticalmente aparece sumado el intervalo completo de 19, pero horizontalmente aparecerá disminuido en 1. Ustedes restan 130 menos 112, les da 18. 160 menos 150 les da 18. Ahí está disminuido en 1. Y lo que sucede es que los estadísticos recomiendan que se empiece el conteo desde 55. Y normalmente uno dice 55 más. Y ahí al decir 55 más, se excluye
el 55. Y ellos recomiendan que se empiece como que empezáramos en 54, ¿no? Empezamos el conteo a partir de 55, entonces llega hasta 73. Muy bien. Siguiente pasito. Ahora vamos a calcular las frecuencias de la clase. Observen ustedes en esta tercera columna que pusimos la tablita, pusimos tarjas. Las tarjas son líneas verticales o diagonales que trazamos para hacer conteos. Así como cuando se hace en una clase los elementos, el representante de la clase, ¿verdad? Y va preguntando por quién vota, y vamos poniendo rayitas y rayitas y rayitas. Lo mismo hacemos aquí. Entonces tenemos nuestras clases y ustedes lo pueden hacer, hacemos el vaciado de esta base de datos en esta columna por medio de las tarjetas. Lo pueden hacer por columna, lo pueden hacer por fila. Yo en este caso lo hice por columna. Entonces la primera columna la pasé a las tarjetas. 150, ¿en qué clase nos queda? Vamos a buscar la clase. 150, 168, ahí está. Entonces le ponemos una tarjeta. El 125 está en esta clase de 112 a 130. Ponemos una tarjeta. El 98 está en la clase de 93 a 111, una tarjeta. El 105 está en la clase de 93 a 111, otra tarjeta. El 110 está en la clase de 93 a 111, otra tarjeta. Y el 122 está de 112 a 130, otra tarjeta. Terminada la columna, entonces cuento yo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Tienen que haber 6 tarjetas. 3, 4, 5, 6. Cuando ustedes trasladen la segunda columna, ya van a llevar 12. Cuando trasladen la tercera, suman y deben llevar 18. Entonces, de tal forma que al final, al llegar a la quinta, deberán llevar 30. Y así, entonces, la última, 36 y 4. De esta forma, ustedes observan que ya tenemos el total de tarjetas. Ya hemos vaciado todos los datos de la base de datos en las tarjetas. Y luego sumamos todas las tarjetas, ¿verdad? Que hay 5, en esta 9, esta más grande 12, 3, 4 y 2. Y entonces la suma tiene que ser N36, nuestro número de datos que tiene la serie estadística. Dejo un espacio ahí por si hay alguna duda. Lick, en la creación de las clases, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Las clases empiezan con el dato menor y la última clase la marca cuando usted vea que ahí contiene el dato mayor. El dato mayor es 170, entonces 169 está contenido cabal. Ahí ya sabemos que se termina. Cuando llegamos a una clase que contiene el dato mayor. Gracias, Lick. Lick, el 18 que sumó es por el intervalo, ¿verdad? Por Así el es. intervalo de clase. Así es. Recuérdense que el 18 es el intervalo clase, pero está disminuido en 1. Realmente el intervalo es 19. Ah, sí, pero le restamos el 1. Ajá, para sumarlo y encontrar el límite superior. Pero cuando usted pasa a la siguiente clase, suma verticalmente 19. O en la siguiente clase ya no vamos a restar el 1. Ya no. Entonces usted suma verticalmente 19 y automáticamente le va a quedar 18 horizontalmente. Ah, es cierto. Muy bien. Entonces ahí tenemos el ejemplo para una variable discreta. Ahora lo vamos a ver para una variable continua.
Recordamos que la variable continua es toda aquella susceptible de división. Ahí están las medidas de capacidad, las medidas de peso, las medidas de longitud, el dinero, el tiempo, la edad. Entonces, todo lo divisible. ¿Y cómo lo identifican? Pues viendo la base de datos. El problema se los indica. ¿Qué representa cada numerito de estos? Dice, Oscar es un catedrático del curso de métodos y desea hacer un análisis estadístico descriptivo del comportamiento de las notas del curso recién finalizado. Entonces subrayen ustedes ahí las notas del curso, que son notas, los resultados obtenidos o calificaciones obtenidas al final por los estudiantes. Y entonces sabrán ustedes que las notas están aproximadas. Quiere decir que las notas son divisibles. Por lo tanto, es una variable continua. Pregunto si está claro esto, jóvenes. Sí, Lick. Muy bien. Y a mí sí me quedó un poco de duda. ¿Sí? O sea, entiendo que la continua es es divisible y la otra clasificación anterior no lo es, pero ¿cómo sabe muy bien identificar qué es lo divisible? Lo divisible es a qué se refieren estos datos. Como usted observa, nos los dan discretos. Pero la naturaleza nos lo va a decir el problema. ¿Qué representa, por ejemplo, este 70? Representa, mire, notas. Las notas, o sea, una calificación. Entonces, las calificaciones, su naturaleza es continua porque se pueden dividir. Estas están aproximadas. Si estos fueran escritorios, entonces los escritorios no se pueden dividir, son discretos. Ok, gracias. Muy bien. Pasamos al cálculo del rango, el primer paso. Identificamos el mayor, identificamos el menor y lo restamos. En este caso, 92 es el mayor de todos y 52 es el menor. Lo restamos y el rango es igual a 40. Cálculo del número aproximado de clases K. Nuestra formulita 1 más 3.33 por logaritmo de n. Y ahora nuestra n es 42. Nuestra serie estadística tiene 42 datos, 42 calificaciones. Por lo tanto, K es igual a 6.40, 54, 21, 37. El siguiente pasito, el cálculo del intervalo de clase. Nuestra formulita, I es igual a R dividido K. 40, que es R dividido K, nos da 6.2447. Por lo tanto, I es 7. Y aquí está otra vez la notita poderosa. Cualquier valor decimal aproxima al inmediato superior. Punto 24 igual a 7. Y aquí lo que sucede es de que estadísticamente nos dicen que punto 24 se refiere a punto 24 de una nota. Entonces no podemos analizar punto 24 o punto 25 de una nota, mejor la incluimos completa. Cuando se refiere a encuestas, 6 personas vamos a entrevistar y punto 24 de una persona. Entonces, mejor la entrevistamos completa. Y esa es la razón de la aproximación por conveniencia. Vamos ahora al siguiente paso. La primera clase. Dato menor más i. Entonces observen ustedes que en la variable continua, al dato menor le vamos a sumar el intervalo completo. Ya no lo disminuimos en 1,
Solo en la variable discreta lo vamos a disminuir en 1. Por lo tanto, nuestro intervalo es de 7 y 52 más 7, 59. La primera clase es entonces 52 a 59. Y vean aquí esta notita que también es poderosa. Las clases de la variable continua se separan con un signo menor que. Entonces aquí 52 menor que 59. Y eso indica que los elementos van del 52 hasta el 58. El 59 ya no se incluye. ¿Por qué? Porque dice menor que. Va de 52 hasta 1 menos el 59. Dick, una pregunta. ¿Quién manda? ¿En qué dijo que era la nota poderosa donde se ponía el guión? ¿En qué momento era que se ponía el guión? Entonces se separaba por guión. Mírenme. Cuando la variable es discreta, los elementos de la clase, o sea, los límites, se separan con un guión. Y cuando la variable es continua, los elementos de la clase se separan con el símbolo menor que. Ah, ok. Esa era mi duda, perdón, se me había olvidado. Gracias. Muy bien. Formamos ahora nuestras clases. Y observen ustedes. 52 más 7 es 59. Y verticalmente sumamos 7. O sea que 7 lo sumamos horizontal y verticalmente. 52 más 7 es 59. Y observen ustedes que el límite superior de la clase anterior será ahora el mismo inferior de la siguiente clase. Aquí se repiten. En la variable discreta son correlativos. Si aquí nos da 59, la otra empieza con 60. En la variable continua se repiten 59, 59, 66, 66, 73, 73, 80, 80, 87, 87. Cuando ustedes trasladen sus valores de la serie estadística a las clases, entonces puede ser que algún valor les dé exactamente el límite superior. Por ejemplo, fuera un 59. ¿Dónde lo ponemos? ¿En la primera clase o en la segunda? En la segunda clase. Lo vamos a poner en la segunda, muy bien, porque la primera indica que es hasta 58. Y por lo tanto, en la segunda clase empieza de 59. Y de igual forma, nosotros vamos a llegar hasta la última clase. La última clase es la que contiene al dato mayor. Ahí se terminan las clases. Y ahora pues... O sea, ya le entendí. Esta que usted menciona que es divisible es más que todo porque aquí sí nos pueden dar, por ejemplo, en casos decimales, que siempre que sea, por ejemplo, 58.5 o algo así, lo tenemos que clasificar así, ¿verdad? Correcto, sí, así es. Así menos, eso usted pesa 124 libras y media. Es válido. Ah, ok, Entonces, muchas gracias. Muy bien, y entonces observen ustedes que aquí tenemos ya construidas nuestras frecuencias, ya le hemos aplicado las tarjetas y aquí están las frecuencias y debo sumar 42, que es nuestro número de datos. Hasta aquí la clase de hoy. Pueden ustedes entonces ingresar a Classroom, bajar su tarea, que consiste en construir dos distribuciones de frecuencia, una discreta y la otra continua, y tienen para subirla hoy y hasta mañana. Vamos entonces a dejar de grabar.